el tema de sedación lo cambiamos por el de movilidad del paciente neuroquirúrgico, porque de sedación pues siempre es un tema que está muy trillado y no aportaría sino más de lo mismo. Entonces decidimos hablar de movilización del paciente neuroquirúrgico. Siempre es un mito. Paciente de neurotrauma, paciente con trauma de cráneo, que llegan a la unidad de cuidados intensivos, no lo muevan. Déjenlo tranquilo, ¿verdad? Que la movilización pudiera alterarle la presión intracraneana y eso pudiera producirle en el paciente efectos deleterios. Pero esto hasta cierto punto puede ser verdad y hasta cierto punto es un mito. Entonces, ayer, como les decía, un paciente que tenga monitoreo de la presión intracraneana y se valoren otras variables como pueden ser la saturación venosa yugular de oxígeno, la presión tisular o la microdiálisis cerebral, es un paciente que está en monitoreo multimodal. Es decir, adicional a la presión intracraneana, tiene el monitoreo de cualquier otra función cerebral. Los sistemas de monitoreo más utilizados actualmente incluyen el monitoreo de la presión intracraneana convencional, el drenaje ventricular externo, la saturación yugular de oxígeno, la presión tisular, la microdiálisis, el índice bioespectral, el electroencefalograma y el Doppler. Generalmente todos los hospitales tienen este sistema. El Doppler, les decía, la ecografía, con tan solo ponerle gel al transductor y colocarlo en el párpado cerrado, pudiéramos ver el diámetro de la vaina óptica del nervio y determinar si el paciente tiene la presión intracraneana elevada. Eso permite instaurar medidas como son posicionar la cabeza, hiperventilar al paciente, poner analgesia y sedación, usar solución hipertónica, usar manitol si procede, ponerle pentobarbital sódico, usar hipotermia o el paciente termina en una craniectomía descomprensiva. Ayer vimos, estos son los sistemas de monitoreo de la presión intracraneal más usados y los más modernos son unos sensores timpánicos que ya no son invasivos, que se colocan en cada oído y emiten una señal a un monitor y pueden dar la lectura de la PIC, o un sensor que está insertado debajo de la galea, que es como un microchip que también capta la presión intracraneana y la transmite por Wi-Fi a una computadora o a un monitor. Pero ¿qué sucede? Un paciente neuroquirúrgico es un paciente que siempre es un grave problema porque es alto consumidor de relajantes musculares en muchos casos, alto consumidor de benzodiazepinas y opiáceos, también puede ser un paciente que consuma propofol y a la larga la inmovilización prolongada los va a llevar a que ellos desarrollen una debilidad muscular, hagan hipotonía muscular, hagan posturas viciosas y cuando se reintegran a la vida común son pacientes que van a tener problemas, sobre todo para la parte de su movilidad. Aparte de eso, estos pacientes tienen una alteración del hipogloso, la lengua se va hacia atrás y ellos no tienden a tener un buen manejo de la vía aérea, terminan siendo traqueotomizados, manejando muchas secreciones y a la larga esos pacientes hacen una debilidad neuromuscular adquirida, que es la nueva miopatía que genera la misma unidad de cuidados intensivos. ¿Qué sucede cuando un paciente de estos tiene mucho tiempo en cama? Si un paciente de eso tiene mucho tiempo en cama y aparte de eso el médico le dice que no muevan el paciente, ¿verdad? Porque él se enfoca netamente en que tiene que ser una protección cerebral, es un paciente que va a tener depresión en el sentido de que si el paciente pues tiene estado de conciencia se va a sentir inútil, va a tener debilidad que puede ser muscular, hipotensión ortostática, atelectasias, neumonías asociadas a la ventilación mecánica o a la atención hospitalaria,
trombosis venosa por éstasis venoso, atrofia muscular y contracturas musculares. Es decir, las complicaciones del reposo en cama son altamente conocidas, las conocemos pero muchas veces las olvidamos y el paciente termina teniendo su complicación. Aparte de eso, el paciente tiene otros factores que lo pueden poner en una situación más desventajosa, como son que él ya tenga una debilidad asociada a otras patologías o comorbilidades, que el paciente tenga una ventilación mecánica prolongada, el uso y abuso de los sedantes y relajantes musculares, los trastornos neurológicos añadidos a su estado neurológico alterado, la larga estancia en la UCI y la inestabilidad hemodinámica en muchos casos. Eso nos permite inferir que ese paciente tenemos que trabajarlo precozmente y en forma rápida. Donde contamos con un técnico de terapia de rehabilitación es una ventaja. En mi hospital, de 16 camas de UCI, nosotros tenemos un terapista respiratorio y un técnico en fisioterapia. Y aparte de eso hay un técnico de terapia del lenguaje. El técnico de terapia respiratoria, yo le hice un formato como un checklist. Él tiene que llegar a chequearme que todos los pacientes intubados tengan la cabecera a 30 grados, que tengan la fijación del tubo endotraqueal limpia y el tubo al centro, que el paciente, si no se le ha realizado, le corresponde a las 10 de la mañana, hacemos 4 aseos de cavidad oral con gluconato de clorhexidina. A las 10, a las 4 de la tarde, a las 12 de la noche y el otro se hace a las 4 o 5 de la mañana. Terapista respiratorio chequea eso. Aparte de eso, determina el nivel de presión del cuff. Cuando hay manómetros comerciales, bien. Y si no los hay, nos la inventamos con un esfigmomanómetro, le ponemos una conexión de torniquete y una llave de 3 vías y ya tenemos nuestro equipo. Aparte de eso, él valora que la sonda de aspiración cerrada, el Trasker, sea cambiado cada 3 o 5 días. Nosotros a veces lo dejamos 5 días. Y que el receptáculo de secreciones esté limpio. Cuando él se estaciona con el paciente, hace ese trabajo. La enfermera le ayuda. Y a su vez, él tiene que presentarme a mí un formato donde la enfermera le firma que sí, efectivamente hizo eso. ¿Por qué? Nosotros hacemos una reunión mensual y decimos, este mes ingresaron, en promedio a mi UCI ingresan 52 pacientes mensuales. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos se infectaron? ¿Cuántos hicieron neumonía? ¿Cuántos hicieron infección urinaria asociada a catéter? ¿Cuántas bacteriemias tuvimos? Y todo eso lo analizamos. Y para el mes siguiente la meta es seguir bajando las tasas de IAS, que estamos por el orden del 18%, que es una cifra para un país subdesarrollado y un hospital con buenos recursos aceptable. ¿Ya? No tenemos bacteremia cero, porque yo no creo que la bacteremia sea cero en ninguna parte del mundo. Ya cuando al paciente le ponen un antibiótico, ya es porque tiene bacteremia, ¿verdad? Bien. Se decide y tenemos que hacer un plan. Sin embargo, no es igual movilizar a un paciente críticamente enfermo sin daño cerebral que con lesión cerebral. Ya sabemos que cualquier movimiento que flexione la cadera, flexione el cuello, gire o rote la columna cervical, comprima las yugulares o coloque al paciente en una posición en que el retorno venoso desde la cabeza no sea favorable, es un problema. Entonces no es igual un paciente con neumonía moverlo a un paciente neurológico. ¿Y qué hacemos? ¿Se mueve o no se mueve? Hay que moverlo. Nosotros le damos movilización precoz. Pero antes de moverlo hay que analizar la situación de cada paciente. Cada paciente es un mundo diferente. Entonces tenemos los pacientes que tienen una presión intracraniana mayor a 20 y los que tienen una presión intracraniana menor a 20. A partir de ahí se decide la movilización.
Si tiene menos de 20, efectivamente ese paciente es candidato a movilizarlo lo más precoz posible. Y si el paciente tiene una presión intracraneana mayor a 20, ese paciente puede ser un problema para movilizarlo. Sin embargo, habría que buscar las medidas para tratar de disminuir esa presión a su menor valor posible. Acá tenemos, por ejemplo, el equipo de fisioterapia realizándole las movilizaciones al paciente, ¿sí?, junto con el terapista respiratorio y el personal de enfermería. Este movimiento, o al hacerle kinesioterapia a nivel de vibraciones que se hacen en el tórax en la fase expiratoria, cuando el paciente inhala, exhala, en ese momento es que se le hace la movilización percutora con las manos para drenar secreciones. Hemos determinado que esta movilidad produce incrementos de la PIC. Pero cuando el paciente tiene una buena compliance cerebral, una vez estas medidas se evitan, el paciente vuelve a su presión intracraneana basal. ¿Qué sucede? Que si nosotros hacemos una demostración previa donde los movimientos producen alza de la presión intracraneal, la primera medida a aplicar en estos pacientes es aumentar su nivel de sedación. Y su nivel de sedación implica llevarlos a una escala de Richmond o RASS más baja, más profunda, cercana a -4, ¿sí? Donde el paciente solo responda a una estimulación un poco más profunda. El otro punto de vista es que el mover un paciente neurológico tiene que hacerse con un equipo mínimo de 3 a 4 personas. Hay que hacer una movilización pasiva, no puede ser movilización en bloque brusca, ¿sí? Debemos evaluar los puntos de presión donde más apoyo tenga el paciente, la contextura del paciente, el tamaño del paciente, los recursos con los cuales contamos, que muchas veces están limitados a solo almohadas y sábanas, existiendo en el mercado unos kits especiales para movilización que son un poco costosos, pero no imposibles de adquirir. ¿Cuándo se comienza? Lo decíamos lo más pronto posible. Si bien es cierto que el paciente viene recién intervenido de neurotrauma, esas primeras 24 horas él está tranquilito, solo se le dan las medidas antiedema, se posiciona, se coloca su sedación. Nosotros generalmente utilizamos remifentanilo en infusión. Y el remifentanilo en infusión nos logra dar un RASS bastante profundo. Y cuando el paciente tiene incrementos en la presión intracraneana, se utiliza propofol en infusión, que tiene muy buen efecto para bajar la presión intracraneana y también sedar el paciente y evitar picos de compliance cerebral elevada. Entonces, un paciente a las 24 horas ya está mínimo con gimnasia pasiva, mínimo. Son movimientos pasivos en la misma posición que se inician. Segundo, este paciente ya tiene que estar recibiendo nutrición enteral. Tercero, si no tienen sonda nasoenteral para ponerle infusión de alimentación a una velocidad baja, ese paciente pues tiene que tener una sonda en cámara gástrica, generalmente es orogástrica. Por ley, siempre todos los pacientes de neurotrauma deben estar con cabecera elevada, pero cuando se van a bañar, se les va a hacer la higiene, no se debe colocar plano nunca el paciente. Uno, incrementa la presión intracraneana. Y segundo, las secreciones supraglóticas tienden a irse más hacia el tracto respiratorio y a producir neumonía asociada a la ventilación. Si usted por alguna causa
tiene que bajarle la cabecera al paciente, nunca la llegue a 0, sino manténgala a un mínimo nivel de 15 grados durante el baño y el cambio de la cama. Pacientes que están monitorizados con presión intracraniana, al bajarles la cama, tienen un incremento de su presión. Una vez se suben a 30-40 grados, la presión intracraniana desciende, lo que quiere decir que esta es una posición favorable para estos pacientes. El tema es, ¿se puede girar un paciente con neurotrauma a decúbito lateral? Si analizamos la situación, pudiéramos decir que no. Sin embargo, estudios recientes que se vienen realizando en algunos hospitales de Nueva York, se han empezado a colocar al paciente en decúbito lateral con el cuerpo alineado y el transductor que mide la PIC, que estaba en el foramen de Monroe, lo colocan alineado con la punta de la nariz. Y eso han demostrado que equivale al centro, digamos, del foramen de Monroe. Y ahí miden la PIC. Evitan que el paciente tenga el cuello doblado, siempre alineado, y el paciente lo colocan decúbito lateral. Con la pierna semiflexionada, una almohada entre las piernas, una mano acá y la otra mano posicionada. Eso lo hacen por 2 horas y con monitoreo de PIC. Cosa que desmitifica lo que antes nosotros conocíamos con no movilice al paciente porque puede aumentar la presión intracraniana. Estos movimientos durante la puesta en movilización o ejercicios comprimen el lado de la yugular izquierda en este ejemplo y eso compromete cerca de un 5% del flujo sanguíneo que viene desde la cabeza. Entonces, en varios estudios han demostrado con ecografía Doppler cómo el retorno venoso se ve comprometido cuando se hace flexión del cuello en estos pacientes. Y eso incrementa, por ende, la presión intracraneal. Una vez puesto el cuello recto, se ve cómo desciende la presión. El posicionamiento en pacientes que tienen neurotrauma y se complican con un distrés respiratorio es un problema. Ahí el médico dice, no, la prioridad es la cabeza, luego el pulmón. Pero si en algún momento el paciente se decide, porque la lesión neurológica esté mejor, la presión descendió, colocarlo en posición prona para manejar su distrés, pues tienen que siempre estar en posición de nadador, una almohada a nivel de la pelvis, otra a nivel de las rodillas, la protección de los pies, y el paciente va a estar 2 horas nadando de este lado, 2 horas nadando de este, y 2 horas más nadando mariposa o 2 horas con los brazos atrás. Cada 2 horas hay que hacer la rotación. Hoy día, quienes estudian la posición prona, que generalmente son las escuelas francesas con las españolas, pueden llegar a tener un paciente más de 24 horas en prono, solo para que mejore la PAFI y mejore el índice de oxigenación y la presión media pulmonar de los pacientes. Entonces sí es posible realizarlo, solo cuando el paciente neurológico tiene una presión intracraniana más baja y no va a producir un efecto mayor en ellos. Las zonas de presión ya sabemos que es un eterno mal en nuestras unidades de cuidado intensivo. Nosotros, afortunadamente, como somos una unidad joven, 2 años desde que se inauguró, nos llegaron unas camas que son unas camas checas, de la República Checa, y ellas traen unos colchones de flotación y el colchón tiende a moverse cada cierto tiempo. Infla de repente las escápulas, luego las desinfla, luego la cintura, luego la cola y el paciente está todo el tiempo kinésico. Yo no lo creía hasta que no me acosté en ellas un día. Y sí, en una demostración que hicimos,
pude ver cómo el colchón trabajaba espontáneamente con una consola y me sorprendió eso. Aparte de eso, de la movilización precoz que se practica en mi hospital, yo por lo menos cuando llego en la mañana a recibir turno, recibo todos los pacientes con el equipo de enfermería y tengo que ver los pacientes lateralizados, al menos los que se puedan mover y no estén muy inestables. Y el paciente que no está, yo digo, ¿qué pasó aquí? Porque este paciente está plano, no se puede movilizar. No, sí, licenciado. Bueno, vamos a girarlo y vamos a revisarle las zonas de presión. ¿Ve? Si consigo una zona de presión o una úlcera estadio 1, la enfermera que cuidó a ese paciente en la noche le levanta un expediente que se conoce como evento adverso. Y ese evento adverso llena una hoja. Siendo las horas tal, se encuentra la paciente fulana de edad tal, con CIE tal, diagnóstico tal, a tal hora, por más de 4 horas en la misma posición. La responsable es la licenciada fulanita de tal. ¿Cuál es la medida contra la licenciada fulanita de tal? Me tiene que preparar una clase sobre movilización y me la da el próximo martes a las 8 de la mañana. Entonces la gente, como no le gusta preparar clase, y la que le gusta cuidar a su paciente, siempre anda movilizando al paciente. Excepto que me demuestre que lo movió y se hipotensó, se taquicardizó o se desaturó. Esa es lo que salva no mover el paciente. Bien, entonces fíjense, hay muchísimas estrategias. Yo he visto acá en algunas UCIs peruanas con menos recursos, los guantes con aire, los guantes con líquido, o el alpiste de los pájaros, ¿verdad? En medias panty de las damas, ¿sí? Acolchaditos para proteger las zonas de presión. Todo eso ayuda y es fundamental, pero lo que más ayuda es mover el paciente. Eso es lo más favorable. Otra cosa que se nos viene, por ejemplo, que está revolucionando son las medias de compresión neumática. Pero estas tienen una consola que se programa cerca de 18 milímetros de mercurio y esa consola lo que hace es ajustar y desajustar. Entonces activan las bombas venosas y la sangre retorna mejor al corazón. Aparte de eso, estos pacientes, de acuerdo a las posibilidades, tienen que recibir heparina de bajo peso molecular. De acuerdo a las posibilidades, digo, porque si tuvo una hemorragia intraventricular, un hematoma y hay riesgo de sangrado, no se coloca. Entonces siempre eso es importante. Es la humectación de la piel con la crema que más le convenga al paciente y no contengan sustancias que puedan dañarla, como los parabenos. Los porrodillos laterales para minimizar los pesos. Las soportes, fíjense, estas almohadas de soporte se mandan a fabricar con goma espuma. También hay comerciales, pero con goma espuma se cortan en forma de triángulo y ahí mismo dentro del hospital, que hay una sala de costura, se mandan a forrar. Entonces los ejercicios comienzan con nosotros mismos. Bueno, la ventaja de tener un terapista físico es que él ya sabe cuáles son los movimientos de pronación, supinación, abducción, flexión, extensión. Todo eso se hace al pie de la cabecera del paciente. Cuando el paciente participa, mucho mejor porque los ejercicios son mucho más positivos. Las medias elásticas, antitromboembólicas, son buenas, pero no tienen evidencia científica como si las neumáticas de compresión por consola. Estas también, cuando nosotros tenemos solo 2 consolas, y a veces hay pacientes que requieren, entonces utilizamos las famosas medias tromboembólicas. Fíjense la participación de los pacientes en los ejercicios activos, y cuando no participan, pues se les hace pasivo. Lo otro es evitar la mano en garra de esos pacientes. Hay una ortopedia cerca del hospital, porque el hospital pues no tiene ese tipo de férulas, donde viene un técnico y toma la medida de la mano y hace las ferulitas acolchadas y la persona siempre tiene la mano
en una postura normal, ¿sí? Se evita la mano de garra, la aversión o inversión del pulgar en esos pacientes, es importante. Estos simples ejercicios no requieren mayor técnica y eso fomenta el drenaje venoso y ayuda al retorno venoso en los pacientes, ¿sí? Se llama drenaje linfático. Son ejercicios pasivos que podemos realizar nosotros en el proceso de higiene y limpieza. La flexión, ¿sí? Contra fuerza, es decir, podemos llevar el miembro al paciente y pedirle que el paciente haga el estiramiento del miembro para ganar fuerza. Hay sistemas también como la terapia con electrodos o la gimnasia pasiva, que muchas veces no creemos en ella, pero sí funciona. En alguna oportunidad, a mí me gusta a veces probar las cosas para ver qué es lo que siente el paciente. Me monté 3 electrodos de electroestimulación y puse al técnico, a ver, dele a ver qué siento. Entonces yo sentía que me hacían un masaje así. Chucu, 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 chucu. Y luego, es increíble. Esos electrodos te movilizan la musculatura. Impresionante. Y yo, Diosito, pero eso me están haciendo un masaje, parece una masajista oriental. Y realmente es muy agradable. Y a los pacientes, si esto se combina con movilidad, es como si ellos hicieran una carrera, subieran escaleras o andaran bicicleta. Luego me puse a leer un poco de esto y veo que los deportistas de alta competencia, cuando están haciendo sus ejercicios de calentamiento, utilizan la gimnasia pasiva para acelerar el calentamiento. Entonces funciona. Y cuando el paciente tiene atrofia, hipotonía, pie equino, caída del pie lateralmente, también funciona para recuperar la tonicidad muscular. Entonces, no está de más que en nuestra unidad de cuidados intensivos podamos tener sistemas musculares de estimulación eléctrica transcutánea, que no son costosos. Hay uno de la marca TEMS, cuesta, póngale unos $60, puede costar. Lo otro, aparte de la rehabilitación física, está la rehabilitación pulmonar del paciente neurocrítico, ¿sí? Ya estos pacientes no se percuten, solamente se les hace vibromasaje en la fase expiratoria para aliviar las secreciones. Nosotros hoy día estamos utilizando traqueotomos que tienen camisa. Viene la parte, el traqueotomo convencional, y dentro de él tiene otro traqueotomo dentro, que se saca, se lava, se limpia, vuelve y se inserta. Y recientemente nos llegaron unos fenestrados, que aparte de este orificio, tienen otro orificio que le permiten al paciente ocluir y, ¡ay!, me puede ayudar. Le permiten hablar al paciente. En los pacientes traqueotomizados nosotros tendemos a permitirle un poquito más de fuga al traqueotomo, le bajamos la presión de oclusión del manguito por debajo de unos 15 milímetros de mercurio, previa aspiración para aliviar y que el paciente no le haga edema de glotis o le haga una estenosis traqueal. En estos 2 años que hemos tenido en la unidad, solamente he visto una fístula traqueosofágica, pero fue por un paciente que estuvo muchos días en emergencia con un traqueotomo inflado a unos 40 milímetros de mercurio el balón. Entonces pasó inadvertido eso en la emergencia. Lamentablemente fue un niño de 12 años. Ya hoy día le hicieron su cirugía correctiva y ya está sin traqueotomo. Siempre cuando nosotros aspiramos al paciente y tenemos presión intracraniana, sabemos que el hecho de meter la sonda y aspirar produce elevación de la PIC, pero esa debe volver a valores basales al cabo de 3 minutos. Si no vuelve a valores basales, ese paciente se considera que tiene mala compliance cerebral y posiblemente tenga que ser evaluado por el neurocirujano. Ya está proscrito colocar líquidos por el tubo endotraqueal, por eso no le ponemos lidocaína previa aspiración.
Y siempre la oximetría de pulso, pues no, la meta no es 100%, sino que esté bordeando estos valores para disminuir el flujo de oxígeno por todos los efectos secundarios que se tienen. Esta es la vibración que se realiza. Entonces las dos manos se colocan de esta forma en el tórax del paciente y cuando él exhala se le hace el movimiento. Eso ayuda al drenaje postural previo a la aspiración, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda mucho, sobre todo, a evitar lo que son las atelectasias. Parar la sedación. De esto también se ha escrito mucho, ¿sí? Incluso el doctor Jean-Louis Vincent, en su mnemotecnia del Fast Hug, ¿verdad?, del abrazo rápido que él publica para todos los pacientes de cuidados intensivos, hay que interrumpir la sedación diariamente para evaluar neurológicamente al paciente. Si nosotros paramos la sedación y el paciente tiene una subida abrupta de la presión intracraneana, debemos volver al método anterior. Si esa sedación se disminuye y el paciente responde con incrementos no significativos de la presión intracraneana, posiblemente el paciente ya empiece a despertarse pensando en ir ya retirando su monitoreo de la presión intracraneana e ir evaluando todo lo que es el conjunto de reflejos respiratorios, capacidad pulmonar, su compliance y la efectividad con que él pueda asistir a la ventilación. Siempre es necesario recordar que esta escala es superior a la Ramsay. Cuando se hicieron comparaciones entre ambas, la Ramsay deja algunos huecos que sí se cubren con la RASS. Entonces seguimos usando la escala RASS o la escala de Richmond, conocida por todos nosotros. ¿Quién mejor que los enfermeros? También la SAS es buena, pero tiene algunos vacíos cuando se compara con la escala Ramsay y la escala RASS. ¿Qué hay de nuevo en las unidades de cuidados intensivos para rehabilitar a los pacientes? Los pacientes ahora se ponen a andar bicicleta. Se ha diseñado un sistema de pedaleo con una cadena y un eje rotador, o una catalina como le decimos nosotros, que tiene unos niveles de fuerza. Hay para el paciente, evidentemente el paciente tiene que colaborar. Hay para el paciente que colabora, que tiene mucha movilidad, y está para el paciente débil, entonces ahí el nivel de fuerza se le disminuye. Ya en unidades sofisticadas como estas, que son americanas, se montan los pedales y al paciente se le coloca unos lentes que son de realidad virtual, ¿sí? Y en la medida que él pedalea, él va por montañas, cuestas o bajadas, ¿sí? Y es increíble cómo eso mejora el efecto de la respuesta de esos pacientes. Luego están todo lo que nos puede apoyar, el retrete al lado de la cama, hay que sacarlo de la cama. Nosotros ya cuando el paciente está en un modo de presión soporte o en un modo parcial o intermitente de ventilación, lo sacamos de la cama. Tenemos 4 sillones con ruedas que los rotamos, le hacemos previa la limpieza, les ponemos su sábana encima, un campo y luego el paciente va al sillón o en este caso utiliza andadera cuando corresponde.